Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos un programa muy interesante con un personaje, una persona muy interesante de conocer y de entrevistar, quien es Diego Molano. Él tiene un currículum muy potente que se los voy a resumir. Actualmente es director del Programa de Prevención de Crimen y Violencia del Ecuador, financiado por el gobierno de Estados Unidos con el apoyo del Ecuador. Fue ministro de Defensa en Colombia, exdirector de la Presidencia de la República del presidente Iván Duque, exdirector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, exdirector de la Fundación Bavaria y Desarrollo Sostenible. Una larga lista de experiencia en el sector público y también privado y de ONGs. Y el motivo principal o el motivo de la entrevista es hablar con él para que nos cuente en detalle sobre un estudio vinculado o relacionado con la vinculación de niños, niñas y adolescentes a las organizaciones criminales en el Ecuador. Esto es un punto tremendamente importante de conocer y analizar, porque de parte de esta cultura criminal, de esta narcocultura que se está viviendo en el Ecuador y en buena parte de América Latina, tiene como una estrategia muy importante la vinculación de niños, niñas y adolescentes, y lamentablemente las estadísticas en el Ecuador nos dan un poco de irritación con respecto a lo que pasa en el Ecuador, y ya hablaremos con Diego Molano al respecto. Primero que nada, muchísimas gracias, Diego, por dedicarnos este tiempo de esta entrevista, y quisiera comenzar por los antecedentes para las personas que nos escuchen, que comprendan cómo nació la idea de este estudio, cómo se financió y cómo fueron los antecedentes y la metodología en general para poder iniciar este estudio. Muy buenas tardes, un saludo especial a toda la audiencia de RTP en vivo y agradecimientos inmensos por la invitación. El programa Comunidades Seguras, que es el programa que yo dirijo, es financiado por el pueblo de los Estados Unidos en apoyo al gobierno de Ecuador y tiene el propósito de contribuir a prevenir crimen y violencia, y lo hacemos a través de una premisa fundamental. Una comunidad es más segura si tiene una mejor policía, es más segura si tiene un mejor gobierno y es más segura si tiene mejores comunidades. Y a partir de ese énfasis hemos venido trabajando con la financiación del gobierno de los Estados Unidos, específicamente a la agencia INL, en desarrollar programas que nos permitan mejorar las capacidades de la policía para combatir el crimen, mejorar las capacidades de los gobiernos provinciales y cantonales, especialmente los más afectados por violencia, que son casi todos en la costa ecuatoriana, y trabajando en 64 barrios de los 10 cantones más afectados con violencia en la comunidad para hacer programas de prevención. En el desarrollo de ese ejercicio del año pasado encontramos que estos 22 grupos criminales, crimen organizado, utilizan una estrategia sistemática y persistente de usar a los jóvenes como una fuerza de trabajo desechable. Y hay una crisis generalizada sobre el reclutamiento y el uso e instrumentalización de los jóvenes para fines criminales. En esa medida tomamos la decisión, en conjunto con el Ministerio del Interior del gobierno Nova, de hacer un diagnóstico de qué estaba sucediendo en esos 10 cantones más afectados por violencia, para entender cómo reclutan, por qué reclutan, en dónde reclutan, cómo les pagan, cómo los mantienen, y cuál es el proceso que se desarrolla allí, y especialmente entender cuáles son los factores que hacen que un joven pueda llegar a pertenecer a uno de estos grupos criminales ecuatorianos. De ahí surgió la idea, hicimos una investigación aplicando 3.000 encuestas y más de 32 entrevistas en esos cantones, especialmente en colegios y alrededor de entornos educativos, y unas entrevistas con los actores principales, con la comunidad, inclusive con jóvenes que pertenecen o que pertenecieron a estas bandas. Y a partir de ese resultado de este diagnóstico, pues se le entregó al gobierno, quien formuló una política de prevención de reclutamiento forzado, la primera que tiene Ecuador y la que está comenzando a ser implementada en estos meses. Diego, una de las tablas que están publicadas en este estudio, concretamente me refiero a la tabla número 3, realmente es espeluznante verla, porque el top 20 de ciudades más violentas del mundo, Ecuador tiene varias. Primero ganamos el premio de oro porque tenemos el número 1 en la lista, a Durán,
está en el número 9 de la lista, está Guayaquil, en el número 11 está Machala y en el 14 Puerto Viejo. Es decir, que hay un número importante de ciudades, todas ellas de la costa, donde que estamos lamentablemente en esta lista. Ahora, el ámbito territorial del estudio, si entiendo bien, fue principalmente en estos cantones, todos ellos en la costa, más complicados, ¿es correcto? Así es. El estudio se enfocó en aquellos cantones donde opera el programa nuestro, el de comunidades seguras, que son Esmeraldas, en el caso de Manabí, Portoviejo y Manta, en el caso de está La Libertad también, en Guayas, Guayaquil y Durán, en la provincia de Los Ríos, Quevedo y Babahoyo, y en el Oro, específicamente Machala. Adicionalmente, trabajamos particularmente en 64 de los barrios más afectados por violencia en esos cantones. También está Santo Domingo, se me olvidaba. Y por eso, pues allí aplicamos la encuesta. Usted lo señala, yo vengo de Colombia y a nosotros hace 30 años Ecuador era un remanso de paz, mientras Así que es. nosotros teníamos una tasa de homicidios de 68 homicidios, 70 por cada 100.000 habitantes. En esa época Ecuador tenía 11. Era un remanso de paz y muchos colombianos inclusive migraron aquí a Ecuador. Lo que ha sucedido en los últimos 7 años es un incremento dramático en los homicidios. La tasa pasó de 11 homicidios a casi 43 homicidios por cada 100.000 habitantes, con el grado de violencia que aquí se ve. Y como usted lo señala, es en esas ciudades donde inclusive está mucho más arriba. La tasa de homicidios en Durán es de 150 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta del mundo, de acuerdo con este informe que se reporta al interior del estudio que hicimos. ¿Qué tan fácil o difícil fue el hecho de que las personas, porque entiendo que en la metodología fue un tema pues, de entrevistar, conversar con la gente, levantar información a nivel de territorio, pero dada justamente la realidad de esta inseguridad, ¿qué tanto se abrió a ustedes la gente para comunicarles porque me imagino que pudo haber habido también gente con miedo de que se enteren que ellos estaban dando información y que mañana existan represalias de parte de las bandas? Precisamente hay pánico, como usted lo dice, miedo en las comunidades por las represalias que pueden tomar estos grupos, porque ejercen una violencia permanente e intimidatoria en los barrios, pero también por vinculación directa de los jóvenes o de sus familias con estos grupos. Eso fue lo que más dificultó el proceso de implementación, pero se hizo un trabajo muy serio dentro de las instituciones educativas y alrededor. De hecho, yo tal vez a mí lo que me impresionó es que inclusive llegó al nivel de confianza tal esta encuesta, porque se de forma muy seria y anonimizada para evitar riesgos para los niños. O sea, la encuesta se llenó sin pedir nombres, totalmente anonimizada para proteger los derechos de los niños. El 10% de los encuestados nos señalaron que ellos pertenecían a una banda criminal. En muchas oportunidades, cuando uno hace este trabajo de encuestas sociodemográficas, nunca pregunta si comete un delito o no, pero en este caso lo hicimos y evidentemente nos respondieron que sí. Seguramente es un poco más de ese 10%. Hay otros que no lo responden precisamente por miedo, por pena, eh, pero en este caso nos respondieron directamente de 3.300 Pero que esa pertenecían a cifra, un grupo criminal. esa cifra que menciona, para la gente que nos escucha, ¿qué significa? Es una cifra, si uno compara esa cifra con la realidad de Colombia, con la realidad de Perú, etcétera, es una cifra que debe de preocuparnos sustancialmente. ¿Y cómo ha ido evolucionando esa cifra? Porque entendería que esto va de menos a más. Realmente es una cifra preocupante. Es muy difícil comparar o identificar cuántos jóvenes están en las bandas y si crecen o no, porque como al ser criminales, las actividades que desarrollan es muy difícil tener una metodología comparativa y a lo largo de los años. Pero lo que sí uno puede mirar por otro lado es que el problema es muy grave, que el 10% digan que pertenecen a una banda, pero eso se ve reflejado especialmente en dos cifras que son mostradas. Uno es que el 50% de los homicidios en Ecuador el año pasado estuvieron concentrados en menores de 17 años. O sea, la violencia está llevándose a una generación de jóvenes. Eso es lo primero. Y segundo, lo que es evidente es que es el uso de armas de fuego entre
bandas y grupos es los que deja a los jóvenes afectados, sea porque están vinculados directamente a las bandas o grupos o por efectos colaterales porque están en las zonas donde ellos tienen este tipo de disputas, riñas o masacres como las que se suceden en estos cantones. Los puntos críticos de reclutamiento son el barrio, son los colegios y escuelas. ¿Cuáles son los puntos donde estas bandas hacen los primeros acercamientos a estos jóvenes? Cuando le preguntamos a estos jóvenes cómo los reclutaban, logramos un hallazgo muy importante. Y es que en general, legalmente en el Código Penal ecuatoriano y también con la legislación internacional, se establece el delito de reclutamiento forzado, porque se llevan a los jóvenes. Pero lo que encontramos en el estudio es que el 20, casi 23% nos dicen, yo llegué a una banda porque me llamó un amigo, me convocó un amigo, 23%. El 22% nos dijeron yo llegué a través de redes sociales, que fue un hallazgo importantísimo de lo que está pasando y identificamos que a través de TikTok, Facebook y WhatsApp hay un movimiento muy grande de cómo atraen a los jóvenes, no lo hacen directamente los colegios. Y lo tercero, especialmente, es por una, ya digamos, por coerción, donde los presionan directamente o se los llevan y esto particularmente se encontró en Durán. Esos son los tres factores más grandes identificados. Y una parte menor en un cuarto, pero muy destacable y que hay que ponerle mucha atención, es que a partir de estas campañas de redes sociales hay un proceso de admiración, de adulación a los líderes de las bandas porque utilizan cadenas, porque tienen chicas, decían, porque utilizan los tatuajes y eso hace que se cree una cultura de admiración y quieran llegar a ser por emulación parte de los grupos. La mayoría de ellos cuando deciden entrar a una banda, automáticamente se alejan de los colegios o lo hacen manteniéndose en los colegios. Mire usted que para mí ese es como un gran hallazgo y una diferencia frente al caso colombiano. Yo conozco muy bien el caso colombiano. En el caso colombiano, las FARC, como guerrilla o el ELN, reclutaban a los menores de edad, llegaban a una casa, a una finca y se los llevaban y jamás en la familia los volvían a ver. En el caso ecuatoriano, este conflicto y esta violencia está muy centrada en los barrios marginales, es un tema mucho más urbano y tienen una dinámica permanente de relación porque están en su casa o se los llevan para una casa. A mí me aterró, digamos, algunas descripciones, por ejemplo, en el caso de Durano de Guayas, que estos grupos desplazan a las familias de las casas, localizan a esos jóvenes en unas casas, les dan una moto, les dan un videojuego, los mantienen allí y cuando tienen que hacer algún trabajo sucio, porque los mandan a hacer actividades de extorsión o sicariato, les pagan y ellos salen de la casa. O permanecen en sus casas y desarrollan sus actividades con el grupo a partir de que los convocan o los llaman a través de los medios de redes sociales, de uso de WhatsApp o de Telegram, que es el otro que se utiliza mucho en este caso. Y un hallazgo importante que cambia mucho de cada cantón es que las familias están involucradas. En el caso de Esmeraldas, el 27% de los jóvenes nos dijeron que tenían, de los 3.000 jóvenes, que tenían un pariente en una banda, tenían relaciones familiares con las bandas, o sea que hay una relación intrincada también que hace que pues, hay una cultura criminal alrededor de la participación de estas bandas también. Pero esa era una pregunta que me venía a la cabeza. Normalmente en estos casos, estos chicos salen totalmente del entorno familiar o el entorno familiar conoce de sus actividades y los permite, o cómo es esta vinculación, esta relación, cómo es la estructura familiar generalmente con estos casos. En general lo permiten por intimidación en muchos casos de la banda frente a que sí existen o por cultura, digamos que se acepta, se sabe que es peligroso, pero se acepta a pesar de que hay miedo o hay coerción, pero se acepta o porque hace parte de la cultura, porque son miembros de la familia los que pertenecen a la misma banda. Eso varía mucho de cada cantón de acuerdo con los resultados de la encuesta. Pero lo importante acá, digamos, evidenciar es que estas bandas tienen un patrón sistemático para reclutar y usarlos e instrumentalizarlos. Y lo primero que hay que decir es claro que cualquier niño, así llega ya voluntariamente, o por redes sociales, o porque es un pariente, es una víctima y está ahí tipificado un delito.
de reclutamiento forzado. Sin embargo, una de las conclusiones del estudio es que hay una conducta que podría calificarse y que se utiliza en otras legislaciones, el del uso e instrumentalización, que es cuando los usan como campaneros para que avisen si la policía viene, que los usan en caso de trata de personas con las niñas o las jóvenes, especialmente para servir o atender, como decían ellos, a los jefes de las bandas. Y por eso una de las sugerencias del estudio es que además de los delitos que ya están tipificados en el Código Penal ecuatoriano de reclutamiento forzado ilegal y como el delito de reclutamiento como un delito de trata de personas, también la legislación avanzara hacia tipificar el delito de uso e instrumentalización de los jóvenes para actividades criminales. Hay un cuadro que ustedes tienen en el estudio, el gráfico 17, que me llama la atención, ya en algo lo hemos mencionado, pero cuando preguntan cuál es la motivación para ser parte de un grupo criminal, el 10.5 contesta por el tema de los amigos que también son parte, el 1.7 por amenaza, el 22.7 por sentirse importante y respetado, el 11 por salir de su casa, y de ahí hay un gran número que dice 44% que no sabe, no responde, y el 9.4 por ayudar económicamente al hogar. Pero a mí me llama la atención que el 22.7 diga por sentirse importante y respetado. Y ustedes lo mencionaron esa vez, ese día en la charla del SPOL, que realmente la sociedad le ha dado la espalda a estas personas, que no los incluye, que no los valora y que no les da la oportunidad, no les da oportunidades. Entonces casi que lo que les queda, muy hábilmente las bandas capitalizan sobre eso y les dan una salida. Por supuesto, y tal vez uno de los hallazgos importantes en esto es que estas bandas no son cualquier tipo de bandas, están organizadas, tienen patrones sistemáticos de crimen, de reclutar, de generar cultura, de cooptar la cultura y la admiración social para el desarrollo de sus actividades. Y lo hacen mandando videos con narcocorridos, lo hacen con generación de vínculos, de favores también, y después de que un joven entra en una dinámica de esas, ya pierde su vida. Parte de lo que encontrábamos allí es que también se crea una cultura del dinero fácil y hay una mentalidad en donde, por supuesto, cuando uno le dicen es que si le pagan $2.000 mensuales por sicariato, pues claro, competir con eso es muy difícil. Uno de los jóvenes dijo, pagan $500 por cuerpo desmembrado. Eso es aterrador, eso es Así una es. locura. ¿Cómo compite usted en el mercado laboral con un salario de una persona en una empresa pequeña, mediana o en un negocio de venta de bolones o en un negocio de venta de ropa? Es difícil. Sin embargo, eso culturalmente hay que comenzar a cambiarlo. Es uno de los grandes desafíos que se tienen en Ecuador y el énfasis de la política también debería considerar este tema no solo de acciones de prevención desde el punto de vista de ocupar tiempo libre o que se mantengan estudiando, sino cómo se cambia una cultura frente al tema de la legalidad, del dinero formal, de la actividad legal, de lo que significa mostrar los beneficios. Nosotros aprendimos de una experiencia en Medellín en un seminario que hicimos en Quito el año pasado y estamos aplicando en Machala un proceso muy interesante, especialmente en unos barrios y en unas zonas como en este caso Puerto Bolívar, en Machala, es muy afectado por violencia, hacer un proceso de formación con los jóvenes que están más en riesgo. Nosotros en el estudio valoramos cuáles son los riesgos en la familia, cuáles son los riesgos en el colegio, cuáles son los riesgos en el barrio y cuáles son los riesgos en la comunidad en general. Y sobre eso estamos haciendo un proceso de formación en temas de tecnología para programación. Pero no solo damos la capacitación técnica de cómo programar, cómo desarrollar, usar la inteligencia artificial, sino simultáneamente que se hace la formación en inteligencia artificial, se les comienza a dar información sobre la importancia de la legalidad y las ventajas de la legalidad, inclusive para que puedan comparar y poder decirle, mire, si tú sales programador, es probable que salgas a ganarte un salario mínimo, $480, $500 en el caso ecuatoriano, y pues claro, la legalidad te pagan 2.000, pero en la ilegalidad, siendo sicario o comerciando en tráfico de estupefacientes o microtráfico, lo más probable es que en el segundo año o tercer año tú ya no existas o tu familia está involucrada y estén muertos. En cambio, si eres programador en el segundo año ya puedes pasar a ganar $1.000, en el tercero 3.000 y seguramente en el cuarto ya estarás trabajando para una organización internacional, una empresa por fuera. Y mostrar esas ventajas permite que se tomen decisiones más informadas y garantizar un cambio cultural que les permita desarrollar una carrera
más apegada a las realidades nuevas que tiene y no solo con las ilusiones que da el narcotráfico o esa cultura narco. Sí, porque en esa primera instancia, esa visión que se proyecta hábilmente es de que gano más, tengo acceso a una moto, a futuro a un vehículo, a las chicas, a la ropa, etcétera. Pero también hay que vender el otro lado de la moneda que menciona, la probabilidad de que entres a la cárcel, la probabilidad que te maten a ti o a tu familia. Además te vuelves un esclavo porque entiendo yo, corríjame si me equivoco, que una vez que entran a ese mundo, por las buenas no puede salir. Si se Ya no arrepiente, salen, ya claro, no es puede uno de salir los o temas, es sale muy muerto, difícil digamos. salir. Eh, eh, Exactamente, y eso muchos no lo entienden y por eso es importante hacer todo este proceso de formación y advertencia previa. Y por eso la política que señala el gobierno y que fue expedida recientemente tiene cuatro componentes. Un componente de prevención es cómo se garantiza que no entre. Y eso implica un cambio cultural, tener mejores colegios, tener mejores actividades, trabajar en esa mentalidad, desarrollo inclusive de criterios propios para que puedan tomar autónomamente, se tomen y tomen esas decisiones y la familia advierta que puede ir en ese proceso. Pero también un proceso de protección y es el que ya está en riesgo, cómo se protege para no dejarlo ir, el que ya se lo van a llevar, el que dejó de asistir al colegio y algo se podría hacer para traerlo, porque no están asistiendo al colegio. Entonces hay una serie de programas de protección o que recibieron una amenaza. Eh, y lo tercero es rehabilitaciones, a los que están, decirles, ven, salte de allá, que fue mucho también de lo que se hizo en Colombia, salte de este grupo, salte de esa ilegalidad, pásate para acá, te protegemos a ti, a la familia, te garantizamos que puedas estudiar y terminar el estudio. Eso es parte de la política y por supuesto el último componente de la política es la judicialización, porque aquí el problema no son los jóvenes, claro, los jóvenes cometen un delito, pero son víctimas. El problema es quienes lo reclutan. Los reclutadores deberían ser el objetivo fundamental de la justicia para capturarlos y judicializarlos, porque esto es un patrón sistemático. Ellos organizan y utilizan, como lo mencionaba, a estos jóvenes como una fuerza de trabajo desechable, que no les importa qué les pase, los utilizan, los reemplazan, los utilizan, los ven como una fuerza de trabajo disponible y reemplazable fácilmente. Esto que mencionaba con respecto a que estos son estructuras criminales bien organizadas, que me imagino que tienen asignación de roles claros, procesos, procedimientos. ¿Existe entonces formalmente el rol de reclutador dentro de esas organizaciones? Por supuesto, y lo entrenan y lo preparan y es el que más conocido en el barrio y es el que más amigos tiene y es el que más hace favores y el que sabe seducir. Es como las empresas, el que sabe seducir le dice, mire, vente conmigo, mire yo todo lo que tengo, hazme este favor, saben que haciéndoles un favor. Y lo más grave es lo que uno evidencia, especialmente utilizan el microtráfico o las papeletas de drogas de uso. De sustancias psicoactivas como la H, por ejemplo, o la marihuana, les regalan inicialmente, los inducen a el consumo, las personas se vuelven adictas a esta droga y después de eso ya comienzan a pedirle favores para que avise si viene un policía y luego le dan y le asignan responsabilidades de campanero, entonces ya es el que lleva las papeletas de extorsión y después ya lo entrenan en sicariato y ahí comienza pues todo el círculo del mal que inicia con una papeleta que es ágilmente y hábilmente utilizada por ese reclutador. Es decir, la pregunta concreta es, la mayor parte de los chicos y chicas que entran a estas bandas acaban siendo adictos. Y lo utilizan en una gran parte esta motivación de utilizar las drogas para retenerlos. Es parte del enganche. Vamos a irnos a un corte y regresamos en unos minutos para seguir con este interesantísimo diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con
Diego Molano, actualmente director del Programa de Prevención de Crimen y Violencia del Ecuador, y estamos revisando el importante estudio que publicaron hace poco tiempo sobre la vinculación de los niños y niñas y adolescentes a las organizaciones criminales del Ecuador, un tema muy importante dentro de lo que estamos viviendo de inseguridad y violencia. Y yo hago una pregunta, Diego, con respecto pues al gran negocio del crimen en el Ecuador, porque como se mencionaba al inicio, el Ecuador años atrás, 15, 20 años atrás, no estaba en este problema, más bien éramos una isla de paz comparado con lo que sucedía con los países vecinos, y se fue implantando el tema del narcotráfico por las razones que ya conocemos, pero la parte que quiero preguntar por el conocimiento que ustedes tienen de territorio es, porque por un lado está el gran negocio del narcotráfico que lo dirigen pues capos locales vinculados con estructuras internacionales de diferentes carteles de drogas. Pero ¿por qué nace y cómo se conecta ese mundo del narcotráfico grande con los otros negocios conexos que hemos hablado, con la extorsión, con la famosa vacuna, con el sicariato y con secuestros, digamos, puntuales, que hoy en día son secuestros a los ricos, a los medianos, a los pobres, al que puedan, inclusive en algunos casos de forma aleatoria, agarran a uno en una vereda y simplemente piden? ¿Cómo se vinculan los dos mundos? Giovanni, es un desafío y un problema gigante para América Latina este nuevo tipo de organizaciones criminales como las que tiene Ecuador, que también han surgido en otros países de la región. Porque la realidad es que antes eran o guerrillas o bandas de tráfico o de narcotráfico, pero hoy lo que tenemos, y se evidencia en los 22 grupos delincuenciales organizados o GDOs de Ecuador, es que tenemos organizaciones multicrimen, que tienen varias características. Son organizaciones de crimen organizado con estructuras, mando y control. Segundo, tienen diferentes fuentes de negocio, su base principal es el narcotráfico, pero a partir del narcotráfico construyen un dominio territorial y una gobernanza criminal en los territorios donde operan. Y entonces lo que ellos tienen son alianzas internacionales, con unos los tienen con los carteles mexicanos, el de Nueva Generación, el de Jalisco, otros los tienen con los grupos guerrilleros y narcotraficantes colombianos como el ELN, disidencias de la FARC, otros inclusive con mafias como la albanesa. ¿Y eso qué significa? Que muchas veces el pago por la transacción de narcotráfico se hace en dólares, pero también con excedentes de droga. Y les dicen, le pago tanto porcentaje en droga y tanto en dólares. ¿Qué sucede con ese porcentaje de coca que sobra? Que abre un negocio como el de microtráfico que se ha disparado en toda nuestra región. Nosotros, en el caso de América Latina, éramos una región exportadora de droga, pero hoy somos la segunda región más consumidora de acuerdo con el informe de las Naciones Unidas, porque estos grupos entonces activan la venta de microtráfico para subvencionar otros ingresos, digamos, de gastos operativos diarios. Y lo que hacen, y ahí es donde comienza el reclutamiento, es reclutar a aquellos vendedores locales para hacerlos parte del grupo, entregarles las porciones o la mezcla, por ejemplo, para el H, de modo que tengan otra actividad criminal y ahí surge un nuevo fuente de ingreso. Simultáneamente, como ya tienen control territorial, comienzan con mentalidad de gobernanza criminal a decir, bueno, entonces ahora vamos a tener la extorsión para rentar. Y controlan el territorio. El otro día estaba en el caso del Florón en Puerto Viejo y pues allí el grupo tiene cámaras y dice qué empresas pueden entrar con qué productos y qué se puede vender, y sobre esa extorsión a quien extorsiona lo captan como parte del grupo y le pagan una comisión, un porcentaje, o sea que tienen múltiples ingresos, y lo mismo sucede con el secuestro. Todo inicia con el narcotráfico, pero lo que hace el narcotráfico es que mejoren sus capacidades en armas, de tecnología, de inteligencia, de uso de sistemas tecnológicos y amplían su capacidad disuasiva y letal también. ¿Y qué decir de la minería ilegal? Que en este caso, por ejemplo, recientemente el grupo de los choneros se disputa con los comandos de frontera temas de minería ilegal. E inclusive esta es mucho más rentable que la coca y por eso lo que sucedió en el caso de Buenos Aires también. Y entonces con el control territorial utilizan una renta adicional que pues les da poder, les da capacidad de comprar armas, de comprar blindados,
y de tener mucha más gobernanza y control en las zonas donde opera. Diego, una de las preguntas que yo me hago es que hay dos corrientes de pensamiento en el mundo. Unos que ven la solución estrictamente por la vía de la fuerza, por gobiernos muy fuertes, tipo lo que se proyecta en televisión o en los medios de El Salvador, o lo que en su momento fue Singapur, o lo que son países, digamos, de control político mucho más fuerte como China. Y evidentemente hay otra línea de pensamiento que dice, no, eso no funciona y hay que irse por la inversión social, por la educación, por los proyectos, fomentar el deporte, la tecnología, etcétera. Ustedes han estado donde las papas queman, no en la teoría de los libros? ¿Por qué corrientes se van según la experiencia de ustedes? Giovanni, yo creo que cuando se plantea esas dos opciones es un falso dilema, porque no puede haber seguridad sin desarrollo social y no puede haber desarrollo social sin seguridad. Y la forma de abordar la solución del problema es trabajar en los dos y no generar una falsa tensión entre los dos. Si en un barrio, en una seguridad, no hay presencia de la policía activa, bien dotada, bien organizada, con inteligencia, para que el comerciante pueda abrir el negocio, para que la gente pueda ir al colegio, para que no le recluten el niño, es muy difícil. Si tú haces solo educación y tienes un buen colegio, tienes buenos profesores, etcétera, pero sin seguridad es muy difícil que opere bien el colegio, que es lo que está pasando hoy con muchos colegios en Ecuador. Y por el contrario, si avanzas en la política de seguridad, mejoras las capacidades de la policía, capturas y judicializas, los llevas a la cárcel, tú simultáneamente no puede haber tiempo de espera para que en ese barrio donde se capturó, donde se desmanteló el grupo, haya una inversión social, se recupere el espacio público que se logró después de capturar al que hace el microtráfico o al de la cabecilla. Tiene que haber un espacio inmediato de inversión social en educación, en salud, en obras en el barrio donde haya presencia y la gente siente que el Estado está presente. Pero es un falso dilema plantear uno o el otro. Yo creo que hay que tener seguridad y desarrollo social simultáneamente. En el caso de Colombia, donde tú vienes, entiendo que una pieza clave para detener el problema fue el gobierno del presidente Uribe, que hizo el posible que inclusive uno pudiera ir a muchos sitios donde no se podía ir porque estaban totalmente controlados por la guerrilla. Sin embargo, paralelamente a eso, y tú mencionaste la experiencia de Medellín, más allá del control policial, del ejército y demás, entraron una serie de inversiones auspiciadas por el sector privado, por el sector público, donde entraron centros de emprendimiento, temas de capacitación, temas de artesanales y una serie de actividades que fortalecieron la estructura de la comunidad. Es decir, que sí es una pieza importante de todos modos el eficiente uso de la autoridad en cuanto a policía y Fuerzas Armadas para detener, y para lo que tú decías, que digamos, si el incentivo es que me puedo llevar la moto, la chica, la cadena de oro, la ropa, pero si no hay quien me detenga, si no hay quien haga que el incentivo sea roto por la vía de la penalización, por la cárcel, entonces esto lo que va a seguir es floreciendo. En el caso del Plan Colombia, yo creo que como experiencia, sabiendo que la realidad ecuatoriana es diferente, lo que sucedió fue lo siguiente. Primero, una decisión del Estado, del gobierno y de la sociedad de combatir el crimen y el narcotráfico, porque básicamente nos está haciendo una sociedad inviable. Y ese combate con el Plan Colombia definió tres cosas que son fundamentales. Va la seguridad y detrás de la seguridad el desarrollo social. Simultáneamente eso implica un Estado coordinado. Las fuerzas militares y la policía tienen que cumplir su misión, tienen que ser fortalecidas en sus capacidades de inteligencia, de armas, de tecnología, y simultáneamente y acompañando este proceso debe ir las organizaciones sociales, educación, salud. La segunda característica, tiene que ser focalizado, eso no se puede hacer en todo el país. Tiene que determinarse cuáles son las zonas más afectadas donde operan estos grupos que deben ser recuperadas y mantenerse ahí en un espacio de tiempo de largo plazo hasta que se recupere la seguridad, se den las condiciones sociales. Y el tercer aspecto que tenía el Plan Colombia es el desarrollo productivo, porque de nada servía recuperar una zona si la gente no tenía un ingreso, y por eso el desarrollo productivo era fundamental. En este caso era muy rural, pues entonces era sustituir la coca por café, por cacao, y aquí hay que tener fuentes de ingreso, de desarrollo alternativo en estas comunidades que viven mucha del narcotráfico y el microtráfico. Y lo último es
enfocar todos los recursos crecientes con aporte del sector privado de la cooperación internacional en temas estratégicos, porque no se puede invertir en todo, pero hay ciertas capacidades que son fundamentales para recuperar estas zonas, y pues el sector privado se vinculó activamente con un aporte en impuestos, pero también la cooperación de Estados Unidos se enfocó en esas zonas que solicitó el gobierno. Y si eso se sostiene durante un periodo de tiempo, pues vamos a llegar a casos, como en Colombia, 7 zonas recuperadas, a pesar de que en los últimos años se ha perdido eso, precisamente porque se volvieron a dejar de crecer los grupos. Sin embargo, yo siempre pongo el ejemplo de Medellín. Cuando uno piensa en Medellín en la década de los 80, cuando Pablo Escobar, especialmente la Comuna 13, era una comuna perdida. Bombas, terrorismo, narcotráfico, asesinato de policías, etc. Y después de 20 años, hoy Medellín es un polo de atracción turístico, de desarrollo, de innovación. Por supuesto, aún tiene problemas de seguridad, pero ya en unos niveles manejables. Y lo que tiene es una comuna 13, ejemplo del mundo, de revolución cultural, de espacios públicos, inclusive de una cultura de reggaetoneros que hoy es exportada al mundo inclusive. Así es. Y te hago una pregunta con respecto a las cifras, porque al mencionar que el 10% de los chicos y chicas ya fueron reclutados, hay un 90% que se debería de poner gran fuerza en evitar que sigan aumentando las cifras. Entonces la pregunta es, número uno, de ese 10% que ya está, ¿es posible recuperarlos o es un camino ya casi imposible de retorno? Y segundo, de ese 90%, ¿hay alguna cifra, según tu experiencia, de que pudiera seguir creciendo esto al punto de que ya sea tan exponencial el daño que la inversión o las acciones sea casi imposible de ejecutar? Es decir, ¿estamos a tiempo todavía de actuar? No, definitivamente. Yo creo que Ecuador hoy está en una posición, en una gran ventana de oportunidad para poder avanzar por varias razones. Uno, porque pues tiene un gobierno que ha identificado el problema de la seguridad y del reclutamiento forzado y está iniciando con una política que la verdad para calificarla es muy coherente porque da un esfuerzo muy importante a la prevención, en prevención de reclutamiento y también en desarrollo de la protección. Lo segundo es que yo sí creo que es posible sacarle a estos grupos porque la gente se aburre y por eso es muy importante entender cuáles son las motivaciones. Por eso este estudio, porque una cosa es si tú le dices, mire, pero es que no, por ejemplo, ¿qué identificamos nosotros en el estudio cuando hacemos correlaciones? Que lo que más hace que un joven se vincule es que cuando le entregan un arma y usa un arma a la edad de 9 o 10 años. Bueno, hacer campañas de desarme va a evitar que eso pase. Lo que otro que identificamos es que del 10% de los que están ahí, la mayoría reportaron en el estudio que tenían problemas de violencia al interior de la familia. Ahí hay un tema que trabajar de fondo en esta estrategia porque eso es lo que más probabilidad nos dio que lo llevó a este tema y además del uso del arma. Y por el otro lado son las campañas para decirles sálganse porque nosotros aprendimos cosas en esto muy interesantes. Claro, el espacio de las redes solo tienen copados los grupos. Bueno, hay que ser innovadores, cómo se copan esos espacios de las redes, que es un entorno hoy digital que todos vivimos por la legalidad, para atraerlos en otros temas, para atraerlos al emprendimiento, para atraerlos a las oportunidades, para generar un cambio cultural también. Esas son algunas luces que nos da el estudio. Mire, la gente dice esto es imposible, no, sí se puede. Digamos, en el caso colombiano, para desmantelar estos grupos, además de hacer la inversión y el desarrollo social, hay que hacer 3 cosas. Uno, capturar, judicializar y extraditar a sus líderes de esos grupos, a los líderes criminales. Segundo, quitarles esa base para que no entren, pero a los que están, motivarlos a salirse, porque muchos se aburren, se sienten en riesgo. En Colombia se desmovilizaron de los grupos 53.000 guerrilleros en 8 años, y eso fue fundamental para debilitar las estructuras. Lo tercero es quitarles las platas, no dejar que les lleguen los recursos, que crece el narcotráfico, que crezca la extorsión y controlar esas fuentes de ingresos, porque pues eso lo que hace es debilitarlos. Y finalmente, pues tener toda esta inversión social que le dé las oportunidades simultáneas en los barrios en donde están localizados y que ellos tienen ese control. Esto que mencionabas de los distintas actividades que tienen estas personas, una de ellas son la de ir a entregar las boletas pues, de extorsión, la vacuna y demás. Y ahí la pregunta es, ese negocio criminal de la vacuna, no solo que ha utilizado esta carga, estas personas, esta mano de obra barata o gratis, pero también ha destruido
parte de la actividad económica de muchos sectores de Guayaquil y de la costa, porque cierran los negocios. Llega un momento dado que ya no pueden más. Inclusive diría yo que son torpes, porque si yo quiero sacarle una vacuna a alguien, no saco nada con que la persona llegue. Si yo le pido un valor que lo quiebro, pues resulta que no tengo cómo sacarle ya la leche a la vaca. Sin embargo, por algún motivo que no entiendo, llegan a esos extremos y en muchos lugares de las ciudades del Ecuador, sobre todo en la costa y aquí claramente en Guayaquil, Durán y demás, sobre todo en los negocios de pie de calle, están ya cerrados, se vende, se alquila. Mi pregunta puntual es, ¿qué hay detrás de esto? Porque si son estos aparatos, estas estructuras criminales corporativas, por decirlo así, y tienen inteligencia, tienen estrategia, tienen planificación, no sacan nada con el cierre. ¿Hay alguna estrategia, según tu criterio, detrás de esto? Control territorial, o sea, ¿qué sucede? A mí me impresiona, yo estuve en Machala, lo de Puerto Bolívar es muy grave. O sea, Puerto Bolívar, que es una zona con una infraestructura física en el puerto, buen comercio, hoteles, y por supuesto, primero fue con extorsiones a todos, con secuestros, y luego a los que no pagaban les pusieron artefactos explosivos. Hoy todo está cerrado, pero ¿por dónde sigue saliendo el narcotráfico? Por el puerto. Tienen el control territorial en esa zona. O sea, lo que hay detrás es control territorial. No es solo el negocio, es el control territorial del espacio que les permite una mayor rentabilidad. Inclusive, traducido no a la parte comercial, sino residencial, y en la misma línea del control territorial, conozco que en muchos barrios marginales de Guayaquil se adueñan de casas. Es decir, acaban sacando, o las personas se van huyendo por la inseguridad, toman posesión de las casas y ya se adueñan del territorio, se adueñan del barrio. Y ponen... Del barrio. Yo eso no lo había visto en Colombia ni en ningún lado de América Latina. O sea, lo que a mí me manifestaron que sucede en Durán, que es donde entra el grupo criminal, comienza a extorsionar a la familia, a reclutar a los hijos, a extorsionarla, y luego cobrar una parte del servicio público o de agua, y los que no pagan sacarlos. ¿Es para qué? Para localizar allí a los que van a utilizar en tareas sicariales y tener control del barrio. Entonces, al final es un control de las zonas y una gobernabilidad que se desarrolla por su actividad criminal. Diego, nos quedan solo 5 minutos y quisiera ir a la parte de las conclusiones. Ustedes trabajaron de la mano con el Gobierno Nacional para la ejecución de este estudio. El Gobierno Nacional ha estado enlazado con ustedes para entender los resultados. ¿Cuáles son las principales conclusiones y qué se desprende de todo esto? El gobierno ha convocado a la comunidad internacional, a la cooperación, para apoyar esta iniciativa y liderazgo que tiene el Ministerio del Interior con el ministro Reinberg y el planteamiento del presidente Noboa de cómo se tiene una política de prevención. Esa política fue emitida por el gobierno, crea un consejo de prevención de reclutamiento de menores de edad con 18 entidades del Estado que tienen que hacer un plan ya definido para los próximos años en prevención, en protección, en rehabilitación de los jóvenes y en judicialización. Ya hay un plan con indicadores, con acciones e inclusive una cosa que me parece muy positiva, una financiación que viene de una parte importante del crédito del BID. Ahora lo que está arrancando y comienza inclusive las próximas semanas con el liderazgo del ministerio y al que vamos a contribuir también es la creación de unas mesas técnicas de trabajo para poder territorializar esta política con acciones concretas en cada una de estas provincias donde se involucre el gobernador, se involucre los cantones, los alcaldes, el sector privado, la sociedad civil y la academia a nivel local y se haga el despliegue para comenzar a operativizar este plan. ¿Cuál ha sido el rol dentro del estudio o de la futura aplicación de las conclusiones de la academia y también concretamente, por ejemplo, de los gremios empresariales? Sabes que, Joan, es una muy buena pregunta. Yo siento que lo que ha pasado en los últimos año y medio, 2 años, es que no había conciencia del problema tan grave de cómo Ecuador está perdiendo una generación de jóvenes con esto del reclutamiento. Y lo que yo he visto, y especialmente en los 10 cantones, nosotros, con el apoyo del ministerio y en el trabajo de la cooperación, hemos buscado crear una red para que la academia y el sector privado se vincule a estas iniciativas y entienda la dimensión del problema y de que no es una discusión solo que debe abordar el gobierno con las fuerzas militares y la policía, sino que los afecta directamente a ellos. Porque hoy el problema grave es que ya no secuestran solo a los ejecutivos de las grandes empresas, sino secuestran al familiar, al que vende el bolón en la esquina, al que tiene una actividad de transportista,
y por eso pues ha comenzado a involucrarse y a entender pues esta dinámica. Particularmente nos han invitado en varios de los gremios y cámaras de industria para presentar los resultados del estudio, en donde comienzan a ver cómo la misma empresa con sus programas de responsabilidad social también se puede vincular en abordar este tema. Lo vimos, Giovanni, allí en Manta, como Mangle Inc., que es esta iniciativa de trabajo de todas las empresas privadas, está muy interesada en vincularse, y lo hicimos precisamente en una universidad. Hay varias universidades que ahora están comenzando a abordar y profundizar en los estudios, y eso nos parece muy positivo. Diego, para terminar, ¿cuál sería tu mensaje final a la gente que nos escucha? Yo en general soy positivo, y cuando uno plantea estos temas, y especialmente el estudio, siente una gran preocupación por el futuro. Yo creo que, por supuesto, las cifras y el estudio muestran una situación alarmante, pero es posible cambiar esta realidad. En el caso colombiano lo vimos. Yo siempre les pongo un ejemplo reciente. Nosotros estamos apoyando el espacio cívico de Manta para la paz, que va a crear el gobierno nacional. Es un espacio que está trabajando con 153 jóvenes desde hace un año, allí en uno de los barrios que se llama La Pradera, donde tienen mucha propensión a vincular a estos jóvenes a los choneros. Y un joven de estos llegó allí, y cuando le preguntaron cuál fue tu superpoder, dijo el fútbol, y comenzó a trabajar con la psicóloga, con el equipo en los entrenamientos de fútbol. Y este joven pues al final fue reclutado, pero por un equipo de fútbol, y ya con ese solo hecho, como que una persona, un joven lo hubiera logrado, ya es importante. Y si este esfuerzo se hace muy articulado, es posible. Y como yo te lo mencioné, yo vi que eso pasó en Medellín, y esta sociedad, yo estoy seguro que los ecuatorianos son resilientes, han tomado una decisión, entienden el problema y está avanzando en una buena dirección. Muchísimas gracias, Diego, por compartir con nosotros esta hora de tu tiempo y hablar sobre un tema tan importante que nos preocupa a todos, y que con este mensaje final optimista creemos que sí hay manera de salir de este gran problema en que está el Ecuador el día de hoy. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde, hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.